Buenas noches, vamos a iniciar. Pues el día de hoy, iniciamos va a ser la primera presentación de todos los proyectos. Hoy empezamos con los primeros 10 que terminaron. Les agradezco a todos que hayan venido. Y pues bueno, ¿cuál es la dinámica que vamos a seguir? Pues vamos a transmitir, se va a presentar cada uno de estos proyectos. Una vez que se presente el proyecto, si el autor está aquí presente, pues podrá dar brevemente alguna explicación, un comentario, algo que quiera aportar a su proyecto, ¿ok? Y entonces, pues bueno, les agradezco que hayan venido. Este ciclo, pues van a ser 3 días. Empezamos hoy, mañana tenemos otros 10 trabajos y el miércoles 9 trabajos, ¿ok? Y entonces, bueno, muchas gracias, bienvenidos y los dejo con Elías. Empezamos todos este diplomado con muchas ganas y con ciertas dudas de qué iba a pasar. Era como un viaje en la neblina al principio, pero al ver los trabajos sí me dio gusto y nos dio gusto a todos ver que sí se habían cumplido los objetivos del diplomado, que era narrar una historia. Como dijo Pedro Meyer al principio, no piensen que van a ganar concursos, aunque sí los aliento a que intenten meter sus trabajos en concursos. Acabo de ser jurado en un concurso de cortometraje y muchos de los trabajos de aquí están a la misma altura, o sea que sí les recomiendo intenten promover su trabajo. Pero lo que le quería decir, es cuando se empieza a hablar, cuando descubres un nuevo lenguaje o aprendes un nuevo lenguaje, pues al principio balbuceas, empiezas a juntar las palabras, oraciones, y luego pues, creas tu discurso. Pero sí sentimos de que sí hubo en general un aprendizaje y una historia que se cuenta. Hoy vamos a ver documental, ficción, vamos a ver un libro objeto, vamos a ver una página de internet y varios fotolibros. Entonces, sí les quiero volver a externar que estén orgullosos, al igual que nosotros, de este diplomado que llega a su fin, como todas las cosas, pero también es un nuevo comienzo. Bueno, primero cuéntanos un poco, haznos un resumen del texto. Está en forma de diario, ¿no? O sea, bueno, tienen que saber que Isabel es también la protagonista del fotolibro. Cuéntanos un poco de la estructura del diario. Pues, bueno, como desde el principio, ¿no? Sí. Cuando empezó el diplomado, ¿no? Que nos decía Elías, bueno, es muy buen ejercicio esto de la fotonarrativa y algo personal. Justo me empezaron a pasar todas estas cosas, ¿no? Que empiezo con dolor, que me diagnostican artritis reumatoide y que, bueno, me empiezo a plantear, en resumen, el tema, pues, de tener un bebé, ¿no? Y entonces, pues sí, fue como empezar a documentar esto que justo estaba viviendo entre que sí, que no, que si me meto a esto, ¿no? Siempre con el juicio de si exponerlo o no, pero fue todo un proceso, ¿no? Que estar documentándolo sí, pero exponerlo pues es otra cosa. Y bueno, fue también como un tipo de catarsis, ahí está. ¿Y qué más? Pues eso. ¿Pero tuviste dudas de si hablar de ti misma o...? Claro, sí, como que como meterme a ser yo el personaje de la historia que iba a contar o no, pero al fin y al cabo era en lo que estaba, ¿no? Y mi mente, todo mi día se volvió eso, y sí me gustó empezar a documentar eso que de pronto sé que lo viven muchísimas personas, ¿no? El ir a un médico, a otro, a esto, la frialdad de los hospitales, ¿no? El miedo, la angustia, y no sabes ni qué, por dónde, ¿no? Y pues entre las cosas de la vida o de mi vida estaba el tema de tener un hijo, ¿no? Entonces, pues hablo con mi pareja y hablo con los médicos y me dicen, bueno, pues no se te pueden tomar los medicamentos para detener la enfermedad si quieres intentar tener un bebé, ¿no? Entonces empiezo también empezamos como con todo este episodio que es bastante complicado.
de ir otra vez a médicos, y bueno, de repente era todo el día médicos, y al estar al límite, mis deseos han sido más evidentes. Aunque hasta hoy los resultados no han sido los que yo quisiera, vale la pena el proceso. Nuestro siguiente trabajo es un trabajo de ficción, se llama Un mosquito. Está aquí Edgar Ramírez. Edgar, pásale. ¿Perdón? Sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo se generó este proyecto. Realmente no tenía mucha idea de qué iba a hacer. Y como tengo muy poco tiempo haciendo esto, decidí arriesgarme a hacer ficción. Realmente no sabía yo qué tan complicado podía llegar a hacer ficción. Yo tenía la idea de que podía ser fácil, porque nunca lo había hecho. Lo empecé a hacer y después recordé mucho en las charlas que hubo con Pedro Meyer, que dijo, si algo puede salir mal, va a salir mal. Todo salió mal varias veces, muchas veces, y cosas que yo ya daba por hecho, que creía que era imposible que salieran mal de alguna manera. Entonces, lo que aprendí mucho durante este diplomado y sobre todo durante este proyecto fue a solucionar las cosas en el momento. O sea, eso fue lo que yo considero el aprendizaje más que me va a servir para cualquier proyecto que vuelva a hacer de cualquier tipo, porque sí fue... De repente era como decir, o sea, ni el actor que sale era el que estaba planeado, ni la locación es la que estaba planeada, ni la música es la que estaba planeada. Pero después de todo esto como que hubo un proceso en el que dije, ya sé que seguramente algo va a salir mal, entonces seguramente voy a necesitar inventarme algo, sacarme algo de la manga para solucionarlo. Sobre todo porque cuando empecé a hacerlo me di cuenta también de que era imposible hacer ficción yo solo. Sí necesitaba el apoyo de más gente para poder hacerlo. Entonces ya no era solo mi trabajo, sino el trabajo de las personas que me estaban ayudando y su tiempo. Entonces yo no podía decirles como, pues ya no voy a cambiarlo, voy a hacer otra cosa, sino era, no, hay gente que está trabajando conmigo y tengo que solucionar este problema que tenemos para continuar, porque es el tiempo también de otras personas. Eso creo que fue la experiencia más, o lo que me llevo como muy bien de este diplomado, fue eso. Y ya, no sé si tengan alguna... Sí, bueno, al final va a haber comentarios generales, pero yo solo quiero agregar que es interesante cómo ha crecido el interés por la narración de género, en este caso terror o la ficción, que se ha integrado mucho a la fotografía. Sí, ahora vamos a ver otro libro, se llama Economía. Yo creo que Sergio, pásale y nos lees la historia, porque también no se va a poder leer. Pues bueno, de hecho, el título de Economía salió de las diferentes definiciones que tiene esto. Y la historia básicamente es un chavo de clase media que es adicto a la lectura, ¿no? Y lee todo tipo de libros, sobre todo de ficción, y vive un poco atrapado en ellos. Obviamente es una familia que no tiene como muchos recursos. El padre es empleado, la mamá ama de casa que hace lo que puede para que él y su hermano menor coman. Y la historia se va desarrollando así, o sea, poco a poco va deformando un poco su visión de la realidad. Y bueno, así se da, está hecho por capítulos, y cada capítulo es una definición propia de lo que es el término de economía. Mi nombre es Raúl, y el primero de 2 hijos no planeados. Mi mundo son los libros y lo único que importa es lo que se derive de ellos. Son mi vida, mi alimento, mi morada. Tengo una familia disfuncional como cualquier otra que le llama hogar a unos cuantos cuartos carentes de estructura. Poco a poco se comienza como a distorsionar un poco su visión de la realidad, hasta que pues decide cómo dar el siguiente paso, tomando en cuenta los recursos que tiene. Y ahí es cuando empieza, ¿no? Sigue
todo el tiempo escucha a sus padres hablar que quieren vender sus libros. Él no realmente no pretende hacerlo porque es su vida, ¿no? Él dentro de su locura pues no pretende salir de ahí. Al grado de que pues en vista de que no tiene que comer, pues dice, ocupo los recursos que tengo a la mano, que son mi familia. Entonces básicamente los mata y se los come. Al final pues, dice, no puedo más que sonreír y disfrutar este momento. Mi estómago está lleno, está satisfecho. Su familia le debe estar agradecida porque acabó con su sufrimiento. Ya no tienen que andar mendigando por doquier. Dice que sus libros tienen la razón porque su hermano está muy tiernito. Y sí, según sus textos de economía, él hace uso de los recursos que tiene a la mano y de esta forma no se preocupa porque al final pues la abuela siempre los visita seguido. Entonces tendrá más alimento. Bueno, este trabajo, como ven, tiene un estilo muy particular. Entonces, si nos quieres contar la génesis de cómo llegaste a esta idea y a esta narración. Pues digo, originalmente tenía pensado otra historia, pero al final se complicaron las cosas. Y esta parte, me dio mucho la atención, platicando con una persona que sí, en verdad se dedica todo el día a leer libros. Me decía que siempre encontraba sus respuestas. Y también coincidió con la parte de que una persona cercana empezó a tener problemas económicos muy fuertes. Y de ahí salió la idea. Dije, bueno, pues igual en los libros pueden contar como esa respuesta. Pasé en la economía, busqué los términos de economía como tal, un poquito, y de ahí salió esta parte, ¿no? Ya que hay estudios, o sea, realmente más de la mitad de la población del país, pues, está en una situación, digamos, difícil, y hacen uso de los recursos que tienen a la mano, ¿no? Entonces de ahí surge un poquito la parte de ficción. El estilo, pues, básicamente todo fue, planeado para que te fuera llevando un poco, pero sin ser como tan evidente, ¿no? Haciendo uso de recursos pues básicos, todo fue hecho con la reflexión ojo de pescado, ¿no? Y mucho Photoshop. O sea, él vive también una distorsión de la realidad. Sí, claro, o sea, al final la distorsión visual se acaba comiendo su familia. Ok, muy práctico tu personaje. Sí. Ok, bueno, pues gracias Sergio. Julián escogió dos temas muy actuales, el fin del mundo, nos queda un mes más o menos, según predicciones, y la ciencia ficción. Entonces, bueno, háblanos de cómo nació este proyecto, qué te atrae de este género. Pues yo empecé haciendo una historia muy larga de ficción, que era, pues sí, en realidad el fin del mundo. No sé, me gusta visualizar cómo puede ser, cómo podemos acabar. Y pues realicé una historia muy larga, pero... ¿Hiciste la misma historia y era muy larga o era otra historia? No, es la misma, pero la corté. Okay. Por cuestiones de tiempo y, no sé, de producción también, no sé, me imaginé como cosas muy difíciles de hacer. Y pues... ¿Cómo qué te imaginaste? Que a la mera hora te diste cuenta que era demasiado difícil de... Danos un ejemplo. No sé, en la historia había como portales. Ok. No sé, Perdón. Sí. ¿Portales que te llevaban a dónde? a otro planeta. Ok. O sea, la idea era de que trataba de huir de aquí, pero trataba de reactivar los portales y no sé, es todo un viaje. Pero no sé, era muy difícil. No sé, ¿Y tenías cierta visualización de esos portales? Sí. ¿Y te diste cuenta que elaborarlo visualmente te iba... Y de dinero, ¿no? Bueno, Yeah, presupuesto. Y pues, no sé, finalmente decidí como hacer una historia corta y visualizar lo que más pude en las fotos. Y pues, experimentar. La experimentación fue lo que más
me gustó, no sé. O sea, tú escribiste la historia sin pensar al principio cómo hacerla. Y luego cuando la trataste de hacer te diste cuenta que iba a estar mucho más... Sí, primero escribí la historia. Ok. ¿Y crees que pensar en términos de producción limita la imaginación? No, No. para nada. Okay. No sé, también siento que me faltó tiempo. Pude haberlo resuelto de cierta manera, no sé. Ok, con más tiempo hubieras encontrado sí, soluciones alternativas. Sí, la producción creo que al final puede ideártelas de alguna manera, aunque no tengas mucho presupuesto. Ok, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Ok, bueno, gracias. El siguiente trabajo se llama Río Abajo, es una página en internet sobre un río muy importante en México, el río Santiago, que está en su gran mayoría contaminado. Y vamos a ver un poco la página y Héctor está en línea, ¿verdad? Sí, está en chat. En chat. En chat, ajá. Ok. Mientras no comprendamos la importancia que tiene el vivir con respeto hacia nuestro entorno, nos esperará un futuro incierto y lleno de problemas que parecerán no tener una explicación. Uno de los recursos más importantes que puede tener un pueblo es el agua. No podemos seguir matando a nuestros ríos. Todos los días se vierten desechos industriales y orgánicos sobre las aguas que corren a lo largo de nuestro país. Cortamos sus ciclos de vida naturales con inmensas hidroeléctricas y no obstante que siguen ahí resistiendo y abasteciendo, seguimos sin voltear a verlos. Este es mi recorrido por el río Santiago, un río que abastece de agua a millones de personas y agoniza ante la indiferencia. Claro. En chat, ¿no? En chat, pero no, Sí. no me ha respondido. Ah, ¿no te ha respondido? Bueno, en lo que... Esperemos un segundo a ver si responde. Dice que ¿Qué dice? solo agradecerles que hayan asistido a compartir los trabajos y las ideas. Estuvo oyendo Ok. la transmisión. Bueno, quiero reconocer el apoyo que tuvo tanto de Alejandro Malo, Eje, en la elaboración de su página de internet y en general el apoyo que nos dieron durante todo el diplomado técnicamente. La página de internet se subió al servidor de Zone Zero, que también está apoyando los trabajos del diplomado y donde va a haber una selección permanente en su página de internet. Digo, aquí el comentario que quiero hacer rápidamente es algo hacia donde se dirigen los nuevos medios, que es al espectador activo, ¿no? O sea, aquí puedes ver el video, puedes ver las fotos o puedes tener acceso a datos y te invita a una participación directa. Sí vemos que avanza rápidamente esta cosa de romper la narración lineal, pero hay que aprender primero a contar linealmente y luego a romper la narración. Pero yo estoy convencido que sí es una tendencia que cada día crece y va a haber mucho más desarrollo por ese lado. ¿Ok? El siguiente trabajo es 3 fragmentos mínimos de una historia tan querida, de Juan Carlos Cuevas. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿por qué decidiste hablar del amor? ¿Cómo llegaste a este proyecto? La historia era un proyecto que yo tenía desde antes de entrar al diplomado. O sea, como que tenía esa idea de hacer una historia con lo que tenía en la mano, ¿no? Que era con una edición pues minimal, vamos a decir, con elementos técnicos que para mí fueran fáciles, además porque yo no soy fotógrafo, ¿no? Con muchos chavos de aquí que son de veras muy buenos, son virtuosos, de hecho he visto sus fotos
lo mío era más bien andar con el iPod en la mano, ¿no? Y, ¿Tú a qué te dedicas? Yo hago edición y postproducción. Entonces la idea era un poquito como, con esos medios pequeñitos, narrar, ¿no? Cuando yo tenía esa idea, pues apareció lo del diplomado y para mí pues fue como muy oportuno, ¿no? Por la asesoría que yo podía tener, por una serie de cosas, ¿no? Y hablar del amor pues era como un proceso como catártico, un poquito. Ya podrán imaginar más o menos de dónde viene eso, la historia. Y esa era básicamente la idea, ¿no? Entonces me dediqué a andar... ¿Cuánto tiempo anduviste tomando fotos? Pues desde antes que empezara Pero en total, ¿como cuánto tiempo? Pues fueron varios meses. Ahora sí que yo andaba con la cámara y todo lo que me encontraba. Todas esas imágenes son las que me encontraba yo del trayecto al trabajo, de cuando salía yo a caminar, ¿no? Eso es, por eso un poquito el tratamiento como documental, sí, que le quise dar en el aspecto de que fuera la imagen espontánea, ¿no? Pero sí, básicamente fue también bien ir viendo el proceso de cómo van pues cambiando el proyecto, ¿no? Claro. Y cambiando. Pues básicamente muy es bien, eso. Muy bien. Sí, tiene una sencillez muy padre, felicidades. Gracias. Okay. Por último, el último trabajo es Invasión 2012, es un libro objeto de ficción. Y bueno, pues cuéntanos, como es difícil presentarlo, pues cuéntanos de una vez la génesis, etcétera. Pero párate de acá. Y el libro, se los paso. Hizo un libro objeto. Y si quieres, bueno, muéstralo al público y... Como no se puede leer el texto, puedes ir comentando un poco, si quieres, algunas partes del texto. O les cuento todo el proceso de una vez. Ok, sí. Podemos comentar. La idea original era crear una invasión extraterrestre en redes sociales, que iba a ser un escándalo en Facebook, por ejemplo, subir fotos de ovnis y que fuera creciendo la comunicación. Pero en el proceso del diplomado subí algunas fotos y ya nadie me creía, porque como sabían que soy fotógrafo y editaba, todos decían, no, pues agarraste basura y la tiraste y ya es tu fotografía. Estuve ahí bastante inmerso en varias opciones de cómo se va a acabar el mundo y me gustó seguir la historia de una invasión extraterrestre, solo que ahora era una persona que no sabemos que realmente quién es y por qué lo hizo, que escribió un libro en el cual está narrando que los extraterrestres le dijeron el origen del universo y está narrando también por qué nos van a exterminar, pero no logra terminar toda esta historia porque algo le pasa. Al final encontramos que no terminó el libro, hay rastros de sangre y el libro lo encontramos tirado, de hecho. Gracias. ¿Quieren verlo? Sí, aquí va a estar el libro, lo pueden hojear, por favor no se lo lleven. No hay copia. Pero aquí lo vamos a dejar porque claro, es objeto único. Walker, La ruta de la Chambira, el fotolibro ecuatoriano. ¿Nos puedes decir cómo nació tu proyecto? A ver, mi proyecto nació luego de tropezar muchas veces con la idea original que tenía. Sube un poco. Y tuve un viaje a la selva en Ecuador y tuve la oportunidad de pasar una semana en una comunidad. En esta comunidad casi todas las personas que estaban viviendo ahí eran mujeres. Y la idea era un poco acompañar unos proyectos y las mujeres
nos compartieron digamos, una tradición que tenían, que era el tejido de la chambira. ¿Sí? Son tejidos como este de acá. ¿Te aceptaron en la comunidad fácilmente o fue problemático entrar a la comunidad? No fue fácil porque yo entré acompañado por otra gente que ya conocían. De todas maneras, en la primera reunión que hacían, me tocó explicar el motivo de mi visita y pedirles el permiso y la colaboración para hacer fotografías, ¿no? Y en el transcurso de los días, pues me fue más fácil acompañarles y seguirles en su cotidianidad. ¿Y todas las fotos las tomaste en una sola semana? Sí, estuve una semana completa ahí. Tomé muchas fotos pero ese es un tema que me quedó dando vueltas, ¿no? Porque las mujeres caminan como 2 horas en plena selva para encontrar las palmeras, esta chambira. Y antes tumbaban la palma para coger esas ramas. Ahora escogen solamente las ramas para no botar la palma y poder ocuparla en los siguientes meses. ¿En algún momento consideraste hacer video o siempre tu idea fue solo tomar fotos? Hice tomas en video, pero lo que pasa es que no tenía una cámara buena. Y cuando ya armé el video, sí pensé que me iba a faltar tiempo para organizarlo todo, ¿no? Entonces lo conversamos y creo que era mejor opción trabajar el libro, ¿no? Una ventaja que yo siento ahora es que la gente de la comunidad está pendiente, me escriben y creo que hay posibilidades de poder hacer más visitas y de verdad yo creo que sería una buena cosa poder trabajar el libro con ellos para que puedan mostrar lo que hacen a otras personas. Claro, es una buena oportunidad para sacarle más jugo a esta relación que ya estableciste, ¿no? Sí, además. Es que es una cosa muy impresionante estar ahí, muy impresionante. Yo creo que eso se transmite en el libro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta aprovechando este enlace? Yo lo quiero felicitar nada más porque sí queda muy claro nada más de ver las imágenes, ¿no? Juan Carlos Cuevas te manda una felicitación porque siente que el fotolibro habla por sí solo, que está muy clara la historia. Ay, gracias. Me alegro mucho que así sea. Bueno. Bueno, como vieron, yo creo que me quedé corto. Las historias que vieron están contadas y tenemos 10 narradores en distintos géneros y maneras de expresarse, pero yo creo que sí es un salto para la fundación abrirse a algo que pues se ha manejado en el digital storytelling, pero nuestro propósito era ir al siguiente paso de los ejercicios del digital storytelling y yo creo que está cumplido. O sea, sí hay narraciones más complejas, no todas las historias son personales, las historias personales son más profundas, entonces sí siento que sí dimos ese salto que nos propusimos. Pues les quiero dar las gracias por haber asistido. Un aplauso para todos nosotros.